Muy bien, iniciamos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un caluroso saludo desde San José, Costa Rica. Mi nombre es Pablo Cruz. Yo soy el coordinador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID, junto con Gerson Lizarde de Perú. Queremos agradecerles a todos el tiempo que han sacado para poder compartir con nosotros un poco de lo que estamos haciendo en América Latina. Básicamente, antes de iniciar, les vamos a pedir, por favor, que mantengan los micrófonos en silencio, y la metodología será la siguiente. Iniciaremos con el doctor Samuel Ramos desde México. Él tendrá 45 minutos de ponencia, luego tendrá 10 minutos en los cuales ustedes podrán hacerle preguntas a nuestro ponente por medio del chat. Posteriormente a eso seguirá el doctor Félix Peralta Olivarri desde Costa Rica con la misma metodología. Él tendrá 45 minutos para hacer su ponencia y luego 10 minutos de presentación. La Red Académica Internacional nace justamente de la necesidad de integrar a figuras de la psicología iberoamericana en pos de la formación profesional y articular la información y la formación en esos temas que tanto nos han golpeado como pueblos. En este sentido, tenemos acá en esta pantalla la agenda de conferencias internacionales que estamos compartiendo con ustedes de forma totalmente gratuita. Si ustedes ven, la agenda está bastante llena. Tenemos ahorita agenda ya confirmada hasta el día 19 de junio, donde tendremos como último ponente en junio al doctor Mauro D'Angelo Martínez, de Ludos, de Argentina. Va a ser una ponencia muy bonita esta última, pero también tenemos muchísimas cosas más importantes, interesantísimas. También tenemos buenas noticias para el día de hoy. Bueno, las próximas capacitaciones tendremos a la Universidad Privada del Norte con el doctor Mas Canavillas. Desde la red estaré mi persona también compartiendo ese día con él. Luego el 8 tendremos al FEPSI junto a Serviprof, también de Costa Rica. La Universidad de La Habana también estará integrándose con el doctor Alexis Lorenzo, junto con el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco, México. Luego tendremos a Conexiones Empresariales y la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, eso es en Colombia, y como les había comentado, a Ludos también. Posterior al 19 de junio tenemos también a la Unión Latinoamericana de Psicología, que también se está integrando, y prontamente también al Consejo Nacional de Psicología de España, también que estará con nosotros. Entonces, como han visto, vamos a tener cosas maravillosas que compartir con ustedes. Agradecer indudablemente a Ludos, a la Universidad Pontificia Bolivariana, a la ULAPSI, Unión Latinoamericana de Psicología, a Sinergia, a PIR Consultores, a la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, al Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, ISEP, Conexiones Empresariales, a la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, la UNAM, Serviprof, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos e Intervención de Jalisco en México. Sean todos bienvenidos. Esperamos que realmente esto sea un evento de muchísimo averaje, de muchísimas cosas maravillosas para aprender y compartir. Invitarlos también a que compartan en sus redes sociales. La red está creciendo de forma muy rápida, muy bien hecha. Tenemos gente y organizaciones de primer mundo y la verdad es que hay que compartir las cosas buenas que también se hacen en nuestros pueblos. Igual, invitarlos, si gustan, pueden donar para ayudarnos a seguir creciendo, a poner un Zoom un poco más fuerte por medio del certificado de participación. La donación es completamente a lo que ustedes deseen, a partir de $5 o lo que ustedes deseen apoyar y aportar para que podamos seguir manteniendo esta red y poder llevar a ustedes capacitaciones de primer mundo.
Nuevamente, de verdad, les agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio que han tenido y no los molesto más. Realmente los dejo con una gran compañía el día de hoy, el doctor Samuel Islas Ramos y el doctor Félix Peralta Ulibarri. Perfecto, muchas gracias Pablo por esa interesante introducción y hacer énfasis, ¿no? Que este trabajo que hacemos es justamente para poder brindar capacitaciones de primer nivel con profesionales de primer nivel y avalados por sus diferentes instituciones al país que representan. Bien, ahora vamos a presentar al doctor Samuel Islas Ramos. Él es psicólogo de la Universidad Autónoma de México, con una especialidad en programación neurolingüística. También es máster en administración de negocios por la Universidad Latina de México y también es perito en psicología clínica forense por la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos va a hablar de un tema súper interesante, algo que tal vez a muchos los que practicamos la psicoterapia tenemos que realizar por el contexto en el cual estamos. Nos va a hablar sobre la eficiencia de la psicoterapia online en tiempos de COVID-19. Samuel, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos, sean a esta reunión que tenemos en este día. Muchísimas gracias al doctor Pablo Cruz y al doctor Gerson Lizarbe por esta invitación. Es un gusto ver caras conocidas, amigos, colegas y algunos que estamos conociendo. Hoy vamos a hablar de un tema que desde mi perspectiva ha sido fundamental en este momento del COVID-19. Varias organizaciones como APA, como organizaciones desde España, empezaron a solicitar que nosotros los psicólogos migráramos a un escenario virtual. Pero como a muchos de los colegas, les tomó por sorpresa. Y esto lo quiero hacer porque les voy a compartir una presentación que preparé especialmente para este día, donde vamos a hablar sobre precisamente la eficiencia de la psicoterapia online en estos tiempos de COVID. Una situación en la que verdaderamente estamos migrando los psicólogos. Bueno, algunos ya somos viejos en este sentido y voy a explicar por qué, porque voy a empezar a hablar acerca de una vista histórica de lo que es la psicoterapia a distancia. Esto empieza a hablar a finales del siglo XIX, donde algunos autores hablan acerca del inicio, del siglo XX, que en los años 60 el uso de la videoconferencia por Whitson, Alford y Johnson. En el 66 diseñan el programa ELISA y su aplicación Doctor, que simulaba las respuestas de un terapeuta por Westenbaum. Estos fueron en los años 60 junto con David Wessler, que empiezan a hablar sobre la normalización de la psicoterapia a distancia. Ya para los años 80, empieza la aparición de los medios y la tecnología desde el APA. En España, donde se fue tomando este tema de la telepsicología, se habla que en el año 95 empiezan los primeros servicios de atención psicológica a distancia. Sin embargo, aquí quiero hacer una acotación porque en 1993, en México, abre un programa que se llamó SAPTEL, que fue Sistema de Apoyo Psicológico por Teléfono, con una especialidad del cual su servidor fue de la tercera generación de este programa, pero se abrió como tercera generación no porque fuera a haber años de diferencia, sino fueron diferentes de una semana. Nos reubicaron con diferencias de capacitación de una semana por la cantidad inmensa. Era el primer indicio
de un apoyo psicológico que más adelante voy a ir describiendo cómo es que se derivó, pero el sistema de apoyo psicológico por teléfono fue fue un proyecto del doctor Federico Puente de la UNAM, donde junto con la Organización Mundial de la Salud, Cruz Roja Internacional y Mexicana, empezó a dar este primer apoyo a distancia. Es decir, las personas agarraban su teléfono y tenían atención psicológica. Actualmente hay servicios psicológicos variados y les decía, en el 95 empiezan estos sistemas de apoyos en España. En el 98, eso quiere decir que en México somos pioneros verdaderamente en este sistema de psicoterapia a distancia. Viene la aparición de las primeras revistas especializadas de Cyber Psychology y otras más. Ya para el 2001 empieza como un gran avance. Alrededor de este año vienen las primeras investigaciones sobre tratamientos en psicología online. En el 2000 nace Psicología Online en España, hacer los primeros laboratorios de metaanálisis, donde empezaban a haber salas virtuales de chat, salas virtuales de algunas pruebas para ir recabando información a través de esto. Ya para el 2006, hacia acá, hay un aumento respecto al uso de las nuevas tecnologías, pero muy pocas aplicadas a la psicología y en particular a la psicología clínica. Es decir, voy a ir hablando acerca de diferentes momentos y escenarios que se fueron dando a través, primero, en esa mirada histórica de lo que significa la psicoterapia a distancia. Después, al hablar de ello, definamos primero qué es la psicoterapia online. Esta la vamos a encontrar referida como un proceso psicoterapéutico que lleva al análisis de las personas sobre su propia realidad, pero con el uso de algún medio electrónico formal. Y eso lo vamos a clasificar dependiendo del uso que vayamos a tener respecto al contacto que tengamos con nuestros clientes o pacientes. Como lo dice De la Torre y Parda en el 2018, en un artículo muy interesante que habla sobre esto precisamente de la psicoterapia online. Y él nos maneja 4 niveles o tipos de intervención. Una que son las intervenciones estructuradas en la web, el asesoramiento, intervención telepsicológica, el software terapéutico y otras actividades online. Para ir definiendo esto de la estructura en web, dentro de muy poco, bueno, dice algunos programas que están estructurados, que se desarrollan con una plataforma web con el objetivo de un cambio terapéutico, y ahora hemos estado viviendo muchas plataformas educativas, pero pocas en el área terapéutico. Por ejemplo, yo creo que a mediados de este mes ya estaremos teniendo una página web que se va a llamar agoraconmigo.com, donde va a ser una clínica virtual, una clínica psicológica virtual, donde habremos de estar varios psicólogos con experiencia vasta en esta materia para poder ofrecer y desfronterizar este tipo de atención psicológica. Cuando hablamos del asesoramiento o intervención en telepsicología, hablamos de ayuda psicológica con un terapeuta y un cliente o clientes a distancia, ya sea a través de mensajería o chat o mails o videoconferencia, entre otros. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, allá yo soy generación 90-94 en la UNAM, había un libro que a mí en lo personal me parecía muy enriquecedor, el cual ya no existe, que es Cartas a un joven terapeuta. Esto era un terapeuta que le pedía asesoría a su maestro a través de cartas y le iba describiendo los casos. Y el maestro le regresaba de la misma manera esta carta explicándole cuáles serían como los medios idóneos para poder ir atendiendo a ello. Y eso
en los años 50, 60, no, como en los 50, 60, fue por eso que en los años 60 es que se dice que ahí empieza la terapia o la teleterapia o el asesoramiento en ese sentido. Y entonces, bueno, entender una terapia o una intervención telepsicológica, va a haber un terapeuta y una persona o un grupo de personas que se ha dado a distancia. Yo tengo pacientes tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, y en ocasiones es importante tener una terapia familiar que tenga que ser a distancia. Y entonces por eso se habla de que necesitamos que sea un terapeuta y un grupo de personas o una persona. Hay software terapéuticos, intervención mediante tecnologías de inteligencia artificial, como pueden ser robots terapéuticos, sistemas diagnósticos, sistemas basados en juego o entornos virtuales. Por ejemplo, una amiga y colega de México, de la UAM Xochimilco, platicando no hace mucho tiempo sobre en Hungría están desarrollando un robot terapéutico. Es decir, así como estaban los famosos mascotas virtuales, donde comprábamos seguramente algunos hijos, estas mascotas que ellos les daban de alimentar, los tenían que cuidar para que no fallecieran. Ahora están estos robots donde van a ir escuchando a las personas y les van a dar respuestas terapéuticas. Otro, un software, por ejemplo, interactivo, del cual soy autor, que se llama El Mundo de la Adolescencia, donde es una interacción en un ambiente virtual, dándole un espacio al adolescente y de esa manera recuperar información valiosa para nosotros los psicólogos dentro de un entorno virtual. Otro tipo de actividades online que también pueden ser consideradas como pueden ser los blogs, canales de comunicación social, redes de apoyo a grupos, sistemas de evaluación, páginas de información, podcasts y algunas otras herramientas. Incluso aquí podríamos hablar algunos canales de YouTube. Hay canales muy interesantes de colegas que están dando información. Su servidor es, es titular de un programa de radio que se llama De la Ciencia a la Conciencia, donde estamos vertiendo semana tras semana un apoyo psicológico, o se van dando temas psicológicos cada 8 días, y tenemos una intervención semanal con todos sus amigos y tocamos temas de diferente índole. Esos son parte de los espacios online o virtuales o en línea o telepsicológicos que podemos estar audando. También tenemos que ir entendiendo para qué sí nos sirve la terapia online y para qué vamos a ir viendo limitaciones y alcances dentro de este uso de la psicoterapia online. Como terapia psicológica vamos a entender que este formato es el que muchos de los que somos psicólogos podemos ir entendiendo. Una persona que está formada en la psicología y una persona que puede llegar a necesitar nuestros servicios, pero a través de un uso de una videoconferencia, una llamada, o muchos de los que ya estamos en ejercicio profesional, utilizamos redes sociales como WhatsApp, Messenger, que hacemos ese contacto con las personas, ya sea como videoconferencia o incluso el acercamiento, y ahorita vamos a ir hablando de esto, de los pacientes que pueden estar en crisis en ese momento y poder mandar un mensaje. Y en ocasiones una palabra de su terapeuta les será de mucha ayuda para poder ingresar a un estado de bienestar. Este formato no excluye la combinación entre sesiones presenciales como sesiones en línea. Es muy importante considerar que tanto las presenciales como en línea tienen sus propias limitaciones y alcances. Como complemento a un tratamiento presencial es importante. Yo tengo pacientes que de repente estaban en el estado donde yo radico y de repente iban a cambiar. Y entonces en ese cambio de ciudad o de estado, pues no querían dejar a su terapeuta y aprovechamos la opción de un contexto virtual y entonces le damos seguimiento a su proceso psicoterapéutico, pero a distancia. Esto, por ejemplo, tengo pacientes en un estado que aquí en
México que se llama Querétaro y el último congreso que hicimos del Consejo Mexicano de Psicología, aparte de ir al congreso, di un día para atender a mis pacientes de aquella región de Querétaro y Guanajuato. Acudieron a terapia y combinamos esa parte de la presencial con la virtual. Hay limitaciones del cual ahorita voy a hablar. Y, por ejemplo, se puede concretar una cita ya sea online o telefónica. Y no perder así la información valiosa que nos pueden ir dando todos los que somos terapeutas. Hemos llegado a utilizar algunos como tareas, cuestionarios, algunas lecturas que pueden ser como para que vayan avanzando. ¿Y cuántos de nosotros no hemos utilizado el WhatsApp, un correo electrónico, le mandamos un libro? Y eso también sin saber ya están utilizando la psicoterapia online a través de este tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, hay psicólogos que sí llegan a ser muy radicales y decir, yo solamente me dedico a la presencial. Es muy respetable, pero el uso de la nueva tecnología debe de beneficiar esta combinación si es necesario, o bien llevarte puros procesos online. Esto lo va a ir decidiendo cada psicólogo. Eso tiene que ver mucho con la formación profesional. Es muy importante que existan terapeutas con formación online. No todos cuentan con esa formación y eso sería muy importante ir conformando. A través de la red académica, esta red internacional, estamos estructurando para que dentro de muy poco pudiésemos dar avisos de ir creando capacitación online para nuestros psicólogos que quieran dar este tipo de atención psicológica. Porque muchos dijeron, se van a online, pero no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como seguimiento a una terapia presencial, cuando el formato de la terapia psicológica sea presencial durante la fase de evaluación y tratamiento, porque también de repente para el uso a nivel de evaluación conocemos que en el área clínica es importante hacer una evaluación, es importante ir conociendo o reconociendo cómo hacer esta parte de la evaluación en línea. En ocasiones en la clínica privada no siempre es sencillo desarrollar seguimientos largos tras las fases de intervenciones por diversas razones que todos los que nos dedicamos a la clínica conocemos. Muchos, por ejemplo, en España, nos decían colegas, ahí el Estado sí les dijo, no podemos dar terapia presencial, y ahí sí todos migraron a una terapia online. Sin embargo, bueno, conocemos que la realidad de Europa es diferente a nuestra América Latina. En Europa hay como un 88, 90% de personas que cuentan con un servicio de comunicación online. En América Latina se reduce considerablemente y tenemos entre un 65 a un 70% de la población en general donde tienen acceso a este tipo de tratamiento psicológico o de nuevas tecnologías. También es importante darle seguimiento o una monitorización online de otro tipo de terapias que pueden ser beneficiosas, aparte de las presenciales, ¿no? Algunos tutelares, algunas enfermedades médicas graves, ahí encontramos cierta complicación y sin embargo, muchos amigos psiquiatras han optado ya también por el uso de la telepsicología o de la telepsiquiatría para que ellos puedan tener un mejor manejo de sus pacientes. También como servicio de asesoría, existe la posibilidad de desarrollar intervenciones psicológicas breves para consultas o asesoramientos específicos. Generalmente se realizan por videoconferencia o el uso de chat o correos electrónicos. En México, a través de la Federación Mexicana de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Psicólogos de México, FENAPSIME, se fue implementando en los diferentes colegios, y no fue la excepción el de Morelos, que se creó una página de Facebook para empezar a recibir
ha sido tal el éxito que hemos estado recibiendo incluso personas de otros países latinoamericanos como Argentina, Perú, Colombia, en fin, hemos estado recibiendo de diferentes partes de América Latina y bueno, pues hemos migrado de una sesión virtual a sesiones telepsicológicas y después darle una psicoterapia breve y si ellos deciden, ser canalizados después con algún otro colega. A diferencia de la psicoterapia online, la asesoría o coaching suelen emplearse cuando no existe un problema psicológico como tal o una demanda de seguimiento más amplio, que eso es importante, generar las estrategias mucho más concretas. También para entender este uso de la psicoterapia online como servicio de apoyo para personas con severas dificultades psicológicas, en la actualidad existen las denominadas líneas rojas. En México tenemos varios, lo que les decía que era el famoso SAPTEL, el sistema de apoyo psicológico por teléfono. En España se tiene el teléfono de la esperanza y en México en estos momentos tenemos algo que se llama la línea de la vida, que son líneas para atender crisis, específicamente atención en crisis, para poder crear programas online. Incluso aquí en México ya dimos algunos cursos de atención psicológica en línea para poder apoyar a amigos y colegas, a la sociedad, a amigos y colegas que puedan dar la atención psicológica y prevenir que se desencadenen enfermedades psicóticas o incluso procesos de suicidio. Y bueno, eso logramos mejorar y prevenir personas con un alto riesgo. Como evaluación o screening, además de lo que ya se mencionó en un contexto terapéutico, dentro de los recursos online hay ámbitos en la investigación, como por ejemplo el mundo de la adolescencia que puede llegarse a utilizar también de forma en un ambiente virtual y encontrar problemas psicológicos. También conocemos que hay problemas o hacer screening masivos para identificar problemas. Alguna vez en alguna clase con alumnos de grado o posgrado les decía si la depresión era una patología que pudiese analizarse dentro de una epidemia o si podría considerarse una epidemia. Y bueno, hay emociones que pueden llegar a ampliar su espectro y una persona puede estar deprimida y entonces generan ambientes depresivos. Hemos encontrado familias que pueden llegar a trastornar el desarrollo de normalidad de una persona. En esta pandemia hemos encontrado una serie de personas que han estado desarrollando patologías o han potencializado patologías a partir de ir encontrando problemas adicionales. Déjenme ver porque tengo aquí unos mensajes. Ok, perfecto. Ir generando estos momentos de personas que están alejándose de la salud y que en esta pandemia se están potencializando. Eso es un tema muy delicado, porque si de por sí ya estaban teniendo problemas de depresión, de ansiedad, algunos problemas patógenos, incluso como esquizofrenia, este encierro vino a traer una consecuencia muy fuerte y si no tenían el apoyo psicológico, bueno, esto se va a desencadenar de una manera muy fuerte. Cuando hablamos de las ventajas y limitaciones que tenemos dentro de la salud mental, es importante ir describiendo. Por ejemplo, la accesibilidad llega a facilitar el acceso tanto a jóvenes, personas que tengan problemas de movilidad, algunos centros sanitarios saturados. Conocemos que las oficinas de gobierno en temas de salud mental de repente se saturan con facilidad y mucho tiene que ver que no hay de repente el suficiente personal, pero en ocasiones no hay los recursos tampoco.
Sin embargo, como limitaciones, bueno, hay un uso desigual a las tecnologías, como el dato que acabo de dar, mientras que en Europa entre el 90 y 95% de las personas cuentan con un teléfono celular, smartphone. En América Latina estamos alcanzando del 65 y 70% de este tipo de usos. También, como ventaja, bueno, facilita de inicio la terapia psicológica en algunos casos como alternativa de ayuda inicial para las personas que tengan dificultades para acceder a un servicio presencial, como pueden ser personas con problemas de ansiedad social, agorafobia, depresión o ideación suicida. Esto verdaderamente ayuda no solamente la atención psicológica, sino además aquel psicólogo que esté capacitado en atención virtual tendrá la obligación de capacitarse en primeros auxilios psicológicos. Y aquí hago un paréntesis y hacer una diferenciación, como lo marca la Organización Mundial de la Salud, entre primera ayuda psicológica a lo que son los primeros auxilios psicológicos. La primera ayuda psicológica la puede dar cualquier persona en un momento de crisis. Y hay toda una metodología que la Organización Mundial de la Salud ha determinado para poder dar ese primer acercamiento a las personas. Sin embargo, en esta terapia online tenemos la obligación de reconocer cuáles son los primeros auxilios psicológicos, que tiene un tema completamente diferente y que necesitamos saber, porque si nos llega una ideación suicida, una ansiedad o una agorafobia con estas características, debemos de reconocer y darle primero, si requiere primeros auxilios psicológicos, o bien toda una intervención adecuada. Dentro de las limitaciones, dentro de esto, los riesgos psicológicos que existen es mayor dificultad o incapacidad para asistir a las personas que requieren atención en crisis, por lo que para evitar esta limitación, y si ustedes identifican que la persona está en ideación suicida, lo primero que les sugerimos es recuperar su teléfono, su red social de apoyo primario y saber en qué factor de riesgo se encuentra esta persona. ¿Por qué? Porque es momento de que nosotros tengamos que desplegar todo un tema con los familiares que están a su alrededor para salvarle la vida. Eso es muy importante que podamos ir reconociendo en ese sentido. Dentro de otras ventajas tenemos la rentabilidad y eficiencia, que reduce tiempos y gastos de desplazamiento. En ese momento donde estoy teniendo tanto pacientes presenciales como pacientes online, obviamente es una aparente disminución de gastos, pero también es muy importante dentro de las ventajas, es que deben de contar, y eso lo voy a dar hacia el final, algunos tips sobre cuidar que no se nos vaya a caer la red, que tengamos un servicio de internet adecuado, entre otras cosas. Y la inversión inicial requiere mayor gasto inicial, que es disponer de toda la tecnología apropiada. Eso es fundamental y es una limitación, porque si no tienes una buena computadora, si no tienes un buen smartphone en ocasiones y con buena capacidad de memoria, esto puede llegar a tener ciertas limitaciones. Otra de las ventajas y limitaciones es un mantenimiento de la regularidad, que es posibilidad de mantener un contacto regular y continuo con aquellos casos en los que podría dar una continuidad de forma presencial, ¿no? Personas que viajan con cierta frecuencia, se puede llegar a generar, ¿no? Si tengo pacientes que de repente, que son empresarios, que tienen que estar saliendo continuamente, hay veces que doy la terapia presencial y otras de manera virtual. Dentro de las ventajas, de las dificultades o limitaciones también tenemos riesgos legales. Bueno, en eso voy a ir directo sobre ventajas y después limitaciones. La disponibilidad de la información, cómo tenemos la información del cliente, una historia clínica, recursos de pruebas, en fin, tenemos más facilidad para accesar con los resultados de nuestros clientes o pacientes. Dentro de estas facilidades tecnológicas para profesionales,
Permite un mayor intercambio de información entre profesionales y esto nos va a permitir facilidad para el registro y análisis de la información recabada cuando hablamos a nivel de grupos sociales. Cada vez que existe mayor apoyo empírico de las intervenciones telepsicológicas, hay un creciente número de investigaciones que apoyan el uso de las tecnologías en intervenciones psicológicas. Eso es algo también muy importante que se debe de dar en este tipo de temas. Cada vez son más aceptables. Dentro de las limitaciones, bueno, tenemos algunas limitaciones legales donde tenemos que ir cubriendo porque existen desconocimiento y ausencia de requisitos claros respecto a la normativa legal y recomendaciones éticas. Por ejemplo, en México tenemos la norma oficial mexicana 004-2012 que nos habla sobre cómo debemos de manejar los expedientes clínicos. Sin embargo, nos meten a una gran bolsa que es toda la salud mental, médicos, psicólogos, dependencias de gobierno, en fin, hay todos los que tengamos que usar una historia clínica nos regula la misma norma. No hay una norma específica de la regulación del psicólogo. Hace poco estuve apoyando a Colombia en este tipo de regularización. También estaban ellos queriendo regularizar y fui el invitado internacional para poderles aportar cómo es que se lleva en México ese tema de la atención clínica y poder mejorar ellos mismos esta regulación clínica en Colombia específicamente. Otra limitación son los riesgos para la protección de la información. Tenemos la obligación como psicólogos de proteger esto. Si lo tenemos en nuestra computadora, nuestros expedientes tienen que tener alguna clave de resguardo para que solamente los psicólogos tengan acceso a esta información. De igual manera, si los vamos a tener en la nube, necesitamos pagar para una protección adicional para tener adecuados formas de respaldo de información. Otra limitación es la escasa formación del profesional para la adaptación del proceso terapéutico a un entorno online. Esto es lo que hemos estado platicando, que apenas existe formación disponible para que algunos psicólogos puedan hacer intervenciones online. A pesar de que yo hablé que desde 1993 y México fuimos pioneros en la terapia online, todavía hay muy poca información. Para aquellos que gusten, nosotros estamos formando a través de otros colegas y de esta red internacional como un banco de datos, de información, de investigaciones y de libros que nos hablen sobre la formación online para psicólogos. Y de ahí nace la idea justamente de crear una maestría para la formación en psicoterapeutas online o a distancia. La necesidad de mayor investigación, es cierto, necesitamos tener mayor información, evidencia empírica y generar criterios homogéneos y unificados sobre el tipo de intervenciones online y soportes, así como de problemas psicológicos comunes y que son atendidos a través de la psicoterapia online. No todos la atención, por ejemplo, la atención como la esquizofrenia, sí vemos muy limitada la intervención. Si de por sí el psicólogo clínico no podemos intervenir de forma directa con un esquizofrénico, sino que es lo que hacemos primero, hacer psicoeducación a través de la familia y ahí sí podemos ir entrando con la psicoeducación a través de el entorno familiar y una vez regulado los pacientes psicóticos, empezar el proceso psicoterapéutico. Bien, para ir aterrizando gran parte de esto y pasar a la ronda de preguntas y respuestas, les dejo algunos consejos para desarrollar un ambiente psicoterapéutico ideal. Específicamente para los psicólogos, contar con un servicio de internet adecuado con las suficientes
gigas de subida y bajada o megas de subida y bajada. Los servicios básicos de telefonía ofrecen alrededor de 5 megas, que eso llega a limitar muchísimo el servicio. Lo recomendable es tener mínimo 50 megas de subida y bajada para poder contratar un buen servicio. Esa es la recomendación directa, tener por lo menos 50 megas de comunicación con la red. Contar con un buen equipo de cómputo que tenga un soporte, y eso va a depender si ustedes van a ser psicoterapeutas en línea, pues tener un procesador adecuado, que no se les trabe la computadora. Por ejemplo, pueden ser un Corel i3 de cuarta generación, o ayer, en estos días, justamente estaba validando la compra de un equipo de cómputo, y pues tener que allegarte a los expertos que saben de un ambiente y les tienen que explicar para qué la quieren. Y entonces, este es un buen forma de ir comprando un equipo adecuado de compra. Porque si compran un equipo que puede ser muy barato, puede que les sirva, pero para una telepsicología o una terapia psicológica en línea va a ser muy complicado, porque recordemos que de repente el tráfico entre subir y bajar datos se puede complicar, y entonces cuando empiezan a escuchar la voz entrecortada, también necesitamos saber tener mayor capacidad cuando sean días lluviosos, cuando sean días que tengan mayor conflicto, en fin. Otro punto es la iluminación. Es muy, muy importante que no tengan una iluminación ni muy alta ni muy baja. Me ha tocado de repente con pacientes que no tienen luz suficiente, y eso es muy importante, que las personas nos vean a la cara y sepan con quién están hablando. Y eso, bueno, hay humanistas y estadistas que refieren la importancia de mejorar un ambiente de cara a cara, face to face, aunque sea en un ambiente virtual. También el ambiente de fondo debe de ser colores neutros. Es muy importante que tengan cuidado en eso. Se les recomienda que si van a utilizar, por ejemplo, una plataforma de Zoom, si van a utilizar algún fondo virtual, que cuiden los colores para que no sean lastimeros. Recordemos que hay algunas enfermedades que pueden llegar a dar, como la epilepsia, algún ataque por ciertos colores. Si ustedes checan algunos videojuegos, en las letras pequeñas viene que necesitan tener cuidado con ese videojuego, porque a la exposición continua del videojuego pueden desarrollar algunos aspectos epilépticos. Es por eso que debemos de cuidar perfectamente tanto el movimiento del psicólogo, cuáles son los movimientos que vamos a desarrollar, como el ambiente. El sonido exterior me ha pasado, ustedes acaban de escuchar algunas de mis perras ladrar en el fondo, y bueno, eso debemos tener mucho cuidado. Alguna vez con una paciente, una empresaria, estaba en un momento de mucho estrés, y justo cuando me enlazo con ella, una de mis mascotas estaba ladrando. Y ella dice, es que escucho como si me estuviera ladrando aquí tu perra, cállala. Cuando le explico que esa situación es porque el estrés la lleva a que sus sentidos la tengan muy alterada, empezamos a hacer ejercicios de relajación, y eso le permitió que erradicara el ladrido del perro. Y eso es una forma también saber cómo bajar la ansiedad y el estrés con las personas, pero debemos de cuidar muchísimo el sonido exterior. Otro es la voz del psicoterapeuta. En la formación de psicoterapeuta online, se tiene que trabajar invariablemente, porque tenemos mucho
Nuestro principal trabajo es con la voz. Saber cuándo tenemos que ir más rápido para que el paciente tenga la atención, generar sonidos o incluso ir sabiendo cuándo tenemos que ir trabajando con un volumen y una voz tan pausada que el paciente lo lleve a un estado de relajación. Eso requiere de entrenamiento. El consentimiento informado es un tema fundamental aquí. Incluso en agoraconmigo.com estamos solucionando esto, donde vamos a ir haciendo que las personas invariablemente vayan pudiendo saber a lo que se están enfrentando dentro de un ambiente de psicoterapia online. Y bueno, la confidencialidad, hay que tener mucho cuidado, también contratar los servicios de teleconferencia de tal manera que no se vaya a ir cortando la llamada. Es decir, no podemos tener un ambiente, te voy a dar terapia online y vamos a utilizar una plataforma, por ejemplo, Zoom, donde nada más vamos a tener 40 minutos gratis y bueno, después de los 40 minutos se corta. Hay que tener mucha sensibilidad con eso y saber dónde se va a guardar esa información. Como les decía anteriormente, si van a utilizar la nube, tienen que pagar para que esa nube esté protegida, porque recordemos que los ataques cibernéticos pueden ser muy importantes. Y si entre ustedes tienen un paciente con un estatus alto, hay que proteger todavía aún más la información de nuestros pacientes. Ahora, con respecto al paciente, ¿qué debemos de cuidar? Pedirle que tenga un servicio de internet adecuado. Es muy difícil que tengamos un paciente con un servicio de internet no tan adecuado, un equipo de cómputo o un smartphone. Ahí para ellos puede ser un poco más sencillo. Es importante que ustedes también tengan la facilidad que pueda ser por WhatsApp, por Messenger, por Zoom, por Google Meet. En fin, hay diferentes plataformas para los cuales podemos llegar a tener. Con que el paciente tenga eso, ustedes tendrán que anticipar con qué forma de comunicación nos vamos a ir adecuando. Yo tengo pacientes que me dicen, híjoles, es que nada más tengo mi iPhone y bueno, pues tuve que comprar una tablet para poder tener la comunicación que es de Apple, el FaceTime, y eso, créanme que es muy bueno el FaceTime, pero tenemos que, como psicólogos, adecuarnos al paciente. La iluminación Samuel, también del paciente. 5 minutos, Samuel. Sí, muchas gracias. Estoy terminando. La iluminación del paciente también es muy adecuado. El sonido exterior. La voz del paciente es muy importante. Si no escuchan, poder tener audífonos. También personas externas. Esto tiene que ver, y lo voy a hablar con la confidencialidad. Nos hemos encontrado con que en ocasiones, no ha sido mi caso, pero no le ponemos la atención que a las personas con las que estamos atendiendo tengan que no estar, por ejemplo, en caso de adolescentes, estar papá, mamá, estar monitoreando las consultas. Eso hay que tener mucho cuidado que las personas cuenten con el espacio y la intimidad necesaria para poder hablar de cualquier situación. Lugar donde se tome la consulta del paciente y obviamente irle explicando el consentimiento informado. Hasta aquí, bueno, nada más comentarles que formamos parte de Alfepsi, de ULAPSI, del Consejo Mexicano de Psicología, del Colegio Morelense de Psicología, de la Federación Nacional de Asociaciones, Sociedades y Colegios de México, FENAPSIME. Invitarlos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, hora centro, al programa de la Ciencia a la Conciencia, que se transmite por la 911, una estación local, o a través de la página de Facebook 911 Ágora. Bueno, un servidor, director general de Ágora Clínica de Salud Emocional y Organizacional con todos ustedes. Dejaré de compartir mi pantalla y regreso a las preguntas con todos ustedes por si hay alguna pregunta. Sí, Samuel, justamente vamos a pasar al tema de las preguntas. Acá Michelle nos comenta, dice, ¿cuál sería el enfoque más apropiado para trabajar con los pacientes vía online?
Muy bien, fíjate que en ese sentido depende gran parte de las diferentes herramientas con las que tú cuentes. Podemos ir trabajando, dentro de lo más efectivo es el cognitivo conductual, invariablemente es una de las herramientas que nos llegan a generar. Algo que no está recomendado del todo son la psicoterapia psicoanalítica tradicional por el tipo de herramientas que ellos dan, ¿no? Entonces, desde humanismo, cognitivo-conductual, creo que son como las herramientas más valiosas que nos han dado la psicología. Y bueno, hemos estado trabajando con este tipo de ensayo y error para mejorar la atención clínica directa con pacientes. Espero haber podido responder tu pregunta, Michelle. Si no, con muchísimo gusto. Perfecto, Samuel. Justamente acá hay otra pregunta de Michelle que menciona, ¿qué pasa con un paciente que tiene el diagnóstico de esquizofrenia para que pueda ser tratado vía online? Mira, para un paciente con esquizofrenia, invariablemente el primer recurso es la psicofarmacología. La psicofarmacología es la herramienta fundamental para la atención de un paciente. Recordemos que en enfermedades de salud mental tenemos enfermedades psicóticas y enfermedades neuróticas. Las neuróticas tienen un principio de realidad, mientras que las psicóticas un principio de irrealidad. Dentro de ese principio de irrealidad, primero requiere bajar sus niveles o controlar sus niveles mentales y después, ya que tenga el nivel de conciencia adecuado, bueno, pues entonces ya nos vamos a dar toda una atención psicológica como se debe. Perfecto, Samuel, muchas gracias. Bueno, estas han sido las preguntas que nos han realizado. Queremos agradecerte mucho, Samuel, por toda la información tan relevante que nos has brindado, sobre todo en este contexto, ¿no? Y que parece que este panorama se da para muchos meses más, entonces es una necesidad estar bien capacitados si vamos a realizar algún tipo de terapia online. Para finalizar, Samuel, por favor, ¿podrías repetir cuáles son tus páginas de Facebook o de qué forma te podrían contactar? Cómo no, con mucho gusto. Comparto la última. Bueno, le regresé a Pablo, pero no se preocupen. La página de que me encuentran a mí es como Samuel Isla Ramos. Esa es mi página personal. Ya me regresé, Samuel. Muchísimas gracias. Sí. Samuel Isla Ramos me encuentran así en Facebook, también en la página del Mundo de la Adolescencia y en la página de Ágora Clínica de Salud Emocional. En esta me pueden encontrar en estas redes sociales, ¿no? Entonces, Ágora Clínica de Salud Emocional, Samuel Isla Ramos o el Mundo de la Adolescencia son parte de las redes sociales que manejamos para todos ustedes. Perfecto, Samuel. Te agradecemos muchísimo realmente el tiempo que has sacado. Sé que sos un hombre muy ocupado, un grande de América Latina, y de verdad que es un gusto tenerte por acá, llamarte amigo, y nos seguimos encontrando. Un gran abrazo para vos. Ahí veo a Beatriz. Un gran abrazo, Bea. Y realmente es un gusto, de verdad, haberte tenido por acá. Al contrario, el gusto fue mío y sabes que siempre tenemos espacio para poder compartir con todos nuestros amigos. También tenemos en Instagram Ágora Clínica Psicológica, por si quieren, y el canal de YouTube, tu psicólogo de cabecera, Samuel Isla Ramos, donde pueden encontrar todos los programas de la ciencia de la conciencia. Y bueno, un gusto, gracias a todos. Me mandaron un mensaje acá en privado y se preguntan cómo podés validar o si se pueden aplicar pruebas online. Estamos en esto, perdón, si me permite nada más rápidamente contestar esta pregunta. Es muy importante ir validando los instrumentos. En estos momentos, por ejemplo, estoy dando clases de metodología de la investigación y estamos
validando los instrumentos. Recordemos, es prácticamente lo mismo, con la diferencia que, ¿cuál va a ser el gran problema de las pruebas psicológicas o ahorita en este momento con las pruebas que se mandan para investigación? Se mandan a redes sociales y puede haber un mundo de personas que las contesten y tenemos que ir primero eliminando las que no son y después tenemos que ir validando las respuestas correctas. En el caso específico de las pruebas psicológicas online, tenemos que ir llevando el proceso. Yo cuando llevé el mundo de la adolescencia para que fuera validado por colegas, para que se fuera llevando, esto me llevó a tener que desarrollar desde todas las matrices metodológicas, formales, rigurosas, científicas, y poder crear toda la muestra estadística, y esto nos va a llevar a tener la certeza de poder validar estos instrumentos. Tenemos que ir viendo, lo más complicado sería la psicometría o las pruebas proyectivas. Creo que ahí sería lo más complicado de poder validar, pero los demás creo que tienen un gran nivel para poder ir validando. Y bueno, hasta aquí mi reporte, mi querido Pablo. Dejo cámaras y micrófonos para el buen amigo Félix. Un gusto, un placer, un abrazo para todos. Veo a grandes amigos, amigas. Les mando un gran beso y abrazo para las dos mujeres y un abrazo solamente para los que son varones. Muchas gracias, Samuel. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, sin más tardanza, iniciamos con el doctor Félix Peralta. Él es psicólogo, máster en salud mental, máster en adicciones, tiene una especialidad en sexualidad, además es mediador certificado por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, investigador de CODIS, es y ha sido profesor universitario, ponente nacional e internacional. Bienvenido, Félix. Además es el director de capacitación y formación de PIR Consultores. Bienvenido, Félix. Es un gusto tenerte por acá. Tu audio, por favor. Buenas noches, saludos. ¿Me oyen bien ahora de lo que hablaba Samuel de el internet y hablando sobre esta virtualidad? En este momento tengo 3 hijos todos en clases y yo aquí, entonces no sé cómo estará el internet. Espero, hice un backup aquí con otra línea por si acaso. Yo no quiero saber mucho el tema porque el tema realmente es la psicología después post-COVID-19 y un día de estos escuchando una charla, ¿verdad? Parece que si esto lo hubiéramos hecho, no sé, en noviembre, la psicología del año 2020, estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta porque no habríamos pensado todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder, porque es una normalización que ya no es una normalización entre comillas, o sea, ya es una norma. Ayer hablaba en el New York Times que decía, no va a haber normalidad hasta que no haya una vacuna, porque y bueno, va a existir toda esta paranoia que nos tiene con razón en la situación en la que estamos. Primero que todo, de esta pandemia. Y quiero comenzar hablando, bueno, quiero mencionar, parafrasear a Carlos Pérez, que es un filósofo chileno. En una charla él decía, yo vengo de un país donde se habla español, donde los políticos son corruptos, nos han querido quitar el agua, donde no le dan importancia a las ciencias sociales porque lo importante es el capital. Vengo de un país donde la diferencia de clases cada vez se hace más amplia y vengo de un país donde la gente no logra lo que es el mismo país en el que usted está. Yo creo que eso es algo muy importante. Tenemos que pensar qué son los elementos que nos unen los latinoamericanos y cuando tenemos grandes diferencias. Vivimos con muchas ideas de unirnos, los hermanos peruanos, los hermanos argentinos, los hermanos chilenos, los nicaragüenses, pero al final vamos a terminar cerrando fronteras
porque no queremos que el otro venga y nos contagie, y estamos depositando nuestros miedos en el otro, y el otro está más allá, digamos, está allá de la frontera. Entonces, ¿cómo estábamos antes? Tenemos muchas áreas de la psicología, pero pareciera ser que estamos siempre centrados en lo mismo, que es en la clínica. Y aparte de eso, estamos perdiendo espacios en otros lugares. Muchos trabajos comunitarios están muchísimos trabajos de educación lo están haciendo personas especializadas en orientación, y la terapia la están haciendo muchas personas que son denominadas coaching. Independientemente del país de América Latina, con todos los que hablo, mayor o menor medida, me hablan de lo mismo. Y me decía hace también un tiempo un colega, no sé, bueno, todos sabemos cómo es el Uber, y él nos decía, es que la psicología es como los taxis oficiales de cada país. Bien, vamos a Van y se Félix. manifiestan y dicen, nosotros somos los que tenemos los seguros, nosotros... ¿Sí? Félix, Sí, yo te oigo. no, se te está cayendo la conexión. Ok, voy a pasarme. Dame un segundo, entonces. Claro que sí. Aquí Para te esperamos. pasarme de... Me tienen que dar como 40 segundos para que se estabilice. No se preocupe. Okay. Bien, mientras Félix regresa con nosotros, nada más recordarles que si gustan obtener su certificado de esta o las capacitaciones que han participado, pueden hacer una donación enviándonos su correo electrónico solicitando el certificado de participación a red.internacional.profesional@gmail.com. Recordarles también que para la próxima semana tendremos a la Universidad Privada del Norte y a la Red Internacional en ponencia el día 5 de junio para que no se lo pierdan. 1 de la tarde Costa Rica, 2 de la tarde México, 8 de la noche de España. Ya estamos con Félix. Okay. Félix. ¿Ya me oyes? Sí. Ok, bueno, es como estamos, o sea, los coaching nos están vendiendo un servicio, nos están diciendo lo que queremos oír, y aparte de eso vienen dentro de la lógica de la autoayuda, donde uno es el responsable de su propia vida, pero desaparece todo lo que hay en el entorno. Yo esto lo menciono porque dentro de los conceptos que se hablan es que vamos a ser mucho más solidarios. Hemos tenido donde es como la norma, es la máxima a seguir. Veníamos también con que todo tiene, o sea, ¿cuáles son los grandes problemas? La depresión, la angustia, el móvil laboral, el bullying, y eso era como la lógica, o sea, era como que casi que uno quería hablar de psicología y solo se hablaba de esto. Bueno, viene me decían, me quedé sin trabajo, estoy súper mal, voy a ver, estoy súper mal laboralmente, y aproximadamente de 3 meses para acá, perdón, de 3 meses, de 3 semanas para acá, en el mundo ha habido un aumento de las consultas en psicología, principalmente por problemas de pareja, por angustia, ataques de ansiedad y por depresiones profundas. Eso está sucediendo en todo el mundo, pero América Latina también está presentando los datos de eso. Entonces, bueno, es importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho la psicología? En algunos casos, alguna gente está hablando de si realmente la psicología ha sido como, o sea, si la psicología solo ha respondido como a cierta clase económica. Porque la gente que lo está necesitando, lo necesitaba antes del COVID y que lo va a necesitar después, las reacciones de algunas personas de los gremios y los gremios en general ha sido muy lenta. Por lo menos en Costa Rica, uno de los problemas que tenemos es que la reacción del colegio ha sido sumamente lenta
porque lo que se ha capacitado es a la gente para la atención del COVID, pero las personas necesitan muchísimo más que la atención del COVID. Necesitamos para la gente muchísimo más ¿cuáles son los efectos del COVID? No supone pobreza, se supone cualquier internado un 8%, las reacciones en distintos países de América Latina, mientras en unos ha habido un toque de queda completamente completo, digamos, absoluto. Hay otros donde no, ni siquiera se ha hecho nada. Ahí tenemos problemas por ahí. A mí me están diciendo que tengo problemas en el audio, es que yo todo lo veo bien, pero no sé si ustedes me están bien. Félix, tenés problemas de conexión de nuevo. Es por ratos que hay interferencia. Ok. También es que a donde vivo está cayendo un aguacero increíble. Ok. ¿Ahora sí me están escuchando mejor o cómo? Sí, Félix. Continúa. Okay. Bueno, entonces, el aumento de la pobreza, un aumento de enfermedades y algo que es un aumento de como obviamente la información que uno tiene de otros países de América Latina tiene que ver con lo que los colegas mencionan o con la información de los medios de comunicación, quiero hacer una pequeña referencia de algo que me pareció y mis colegas mexicanos me van a corregir si es cierto o no. Hoy la noticia en Estados Unidos es las manifestaciones que hay. Y cuando yo llego y hoy abro el periódico, el New York Times, me imagino que la portada y los primeros artículos tienen que ver exactamente con las manifestaciones. Y en la segunda página del New York Times, aumento de la violencia doméstica en México. El presidente de México dice que la mayoría de las denuncias son falsas. No sé si eso es cierto o no, pero digamos, eso es una forma en la que le llega una información. De ser cierto, estaríamos hablando parte de lo mismo. Hay una repetición de una estructura que nos están diciendo como que todo está cambiando, pero al final pareciera ser que es como Maquiavelo el que está tomando el control de las cosas y diría, cambiémoslo todo para que quede exactamente igual. Entonces, bueno, el COVID nos está afectando, está generando más terapia, tal vez en línea, como decía Samuel, porque muchísima gente está necesitando. Ver si puedo compartir un momento la pantalla. Pablo, necesito que me habilites. Mientras, ok. Vean este dato. Para poder dar la charla, pues entonces, información. No solo gente que hable español, sino los datos estadísticos en inglés, español, italiano y portugués. Cuando hablamos de terapia en línea y hacemos una referencia inmediata, en inglés nos salen 1.855.000 páginas, en español 312.000 páginas, en italiano 114.000 páginas y en portugués 761 páginas. Lo que yo quiero es que vean que cuando habla de terapias en línea, referencias directas a psicología o expertos en psicología en español solo es el 21%. Mientras que cuando nos hablan del coaching es arriba del 50%. En inglés, obviamente, porque en Estados Unidos todo es coaching. Y en Australia todo es coaching. Y bueno, es una referencia al idioma inglés. Pero vean, nosotros en el español y portugués, bueno, Brasil, más del 50% de las referencias de terapia en línea tiene que ver con coaching, no con psicología, solo el 21%. ¿Y por qué esto es importante? Hay un autor de apellido Hall que decía que hay un momento en la sociedad
donde las personas, o sea, las sociedades se aceleran. Y cuando la sociedad se acelera, que desembarcan, digamos, en algo final. Marisela me está diciendo que no se entiende. Yo necesito, Pablo, que vos me estés avisando, porfa, sino para ir como más lento. Sí, Félix, lo que pasa es que el tema de conexión, hagamos una cosa, hagamos un último intento. Salite completamente de la reunión y volvés a ingresar. Ok, A ver si se regulariza, ¿te parece? Sálgase completamente de la reunión y se vuelve a ingresar. sí, necesito, espérate. Pásame el anfitrión. Muy bien, vamos a dar unos minutitos nada más mientras Félix vuelve a ingresar. Vamos a intentarlo de nuevo en unos minutos que Félix ingrese. Recordarles también a los miembros de la red, la gente que está apoyando esta iniciativa internacional. Recordarles también los días que tenemos ya asignados para las próximas ponencias internacionales para que nos acompañen. Para que entiendan un poco, Félix vive un poco alejado de la capital y donde él vive, sí es un poquito complicado a veces el tema de la conectividad. Vamos a darle unos minutitos nada más mientras ingresa. Recordarles también que la única forma que tenemos para que la red continúe funcionando es por medio de donaciones. La red nunca se creó o la finalidad nunca ha sido otra que no sea de apoyarnos profesionalmente y científicamente, pero para este fin sí les solicitamos que nos ayuden con una donación para poder mantener una adecuada cantidad de personas que puedan ingresar al Zoom y así mejorar también la red y mantenernos vigentes a lo largo del tiempo. Ese es el correo electrónico donde pueden descargar, donde pueden enviarnos el correo electrónico, indicarnos a cuál fue la ponencia que asistieron. Nosotros validamos con la base de datos y con todo el gusto del mundo les mandamos su certificación. Vamos a darles unos minutitos al doctor Félix Peralta para que se nos integre.
Bien, vamos a Ok, retomar. ahora sí, Tenemos al doctor Félix Peralta con nosotros. Félix, me pasé de lugar de la casa, estoy conecté directamente, estoy conectado al cable a la red. perfecto. Continúa, por favor. Ok. Lo que les estaba diciendo es, ok, entonces, se habla de la aceleración social, que eso quiere decir de que hay factores que independientemente de cómo hayan estado antes, en la sociedad se movilizan. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Costa Rica, pero sé que en América Latina en general está pasando los procesos de educación virtuales. Mientras antes la gente le tenía miedo a la virtualidad y entrar a clases virtuales, ahora todas las personas están recibiendo clases virtuales desde materno o kinder en algunos países a nivel universitario. Las universidades habían tenido mucho miedo de poder dar cursos completamente virtuales porque los alumnos se quejaban de que ellos estaban pagando para estar en presencia con un profesor y ahora es la normalidad. Eso va a permitir que las universidades sigan ofreciendo cursos en línea, va a permitir de que los estudiantes de escuelas y colegios sigan recibiendo clases en línea después de la pandemia y al mismo tiempo va a permitir que algo que había venido muy lento como el teletrabajo quede instaurado. Muchísimas instituciones hasta están promoviendo de las grandes ventajas que implican el teletrabajo, mientras antes se estaba hablando de que el teletrabajo era una explotación, ahora pareciera ser que es la panacea para todo. Y este aceleronazo que pega la sociedad nos deja a nosotros en la psicología como ciencia social un paso o dos o tres pasos atrás. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la psicología? Todavía estamos resolviendo desde una lógica de hace 20 años, teórica, comportamental, educativa, y hasta la misma lógica de la terapia, con 20 años atrás, una realidad completamente distinta. Ahora que Samuel hablaba de dar clases, de dar terapia online, es muy diferente como una persona joven recibe esta terapia online que hasta se sienten muy a gusto, más bien les encanta, a qué es lo que pasa con una persona de 45, 50 años, que es como yo recibí una o dos veces, pero quiero verlo. Nosotros tenemos que entender que hay muchos cambios. Hablaba con un colega, que de hecho está aquí presente, sobre dónde es que se tiene que... Vamos a ver, imagínense que este colega me está contando de que hay páginas que son tan poco serias, que dan terapia, que al final de la terapia online, la persona marca con estrellas qué tan agradable o qué tan bien se sintió con el proceso terapéutico. Todos los que estamos aquí sabemos que un proceso terapéutico en primera instancia, generalmente el paciente no se va a ir como, uy, súper bueno, sino que a veces hasta se va molesto porque uno le hizo una devolución, porque el sujeto siente que no puede estar culpando a todas las demás personas. Y resulta ser que ahora con 3 estrellitas la terapia me fue más o menos, con 5 estrellitas la terapia me fue súper bien, 1 estrellita ni le pago. Y esto es lo que está. Hay terapias que están costando $15, hay terapias que están costando $10 y resulta ser que se está haciendo como una especie de, no sé, la descripción que tengo es como, me imagino un cardumen, como una orgía de un cardumen, todo el mundo ahí en una situación completamente extraña. Pero es porque seguimos pensando en la psicología en la misma línea, seguimos pensando en una psicología que pareciera ser solo funciona en la clínica. Bueno, la filosofía, la sociología nos está hablando desde hace tiempo que algo así podía suceder y nos está diciendo hacia dónde vamos. Y este es el paso importante para poder entender cómo vamos como sociedad, cómo vamos como psicología. Me imagino que ustedes habrán leído, en la actualidad hay más o menos, yo diría que hay 3, pero bueno, hay 2 grandes corrientes filosóficas, una donde está Zizek, donde está Butler, hablando mucho de lo que dice Zizek, e incluso Robinson está de ese lado, Bushel, que está del otro lado, y hay algunos filósofos que están mencionando lo que se va a llamar COVID 1984. ¿Y por qué 1984? Porque, bueno, estamos hablando de que es una sociedad que se va a volver hipercontroladora, donde el control social va a ser cada vez más grande. Un día de estos me decía a mí un señor, ¿usted escuchó que con la vacuna nos quieren inyectar un microchip para que la gente sepa dónde estamos y qué hacemos?
Yo le decía, no se necesita que nos inyecten un microchip. Todos tenemos un celular y en este celular todo el mundo sabe lo que hacemos, dónde estamos, qué comemos, qué pensamos. Samuel hablaba de algo relacionado con los software. Bueno, la inteligencia artificial, y ya hay pruebas de eso, es capaz, como nos tiene tan controlados, sabe nuestros gustos, sabe lo que estamos haciendo, es más, hasta sabe cómo peleamos con nuestra pareja, porque lo hacemos a través del celular, de preparar respuestas que sean emocionalmente acordes a mí. En Estados Unidos se hizo una prueba hace como más o menos como 4 meses, de hecho, es de un instituto canadiense que está relacionándose con la MIT, donde habían personas que decían, me siento mal y tengo una relación de pareja pésimo. Las personas permitían que se entrara a los software que tienen que ver con su teléfono y las respuestas generalmente eran respuestas que uno daría en terapia. Es como, ¿te has preguntado por qué siempre buscas ese mismo tipo de pareja? ¿Te has dado cuenta que repite el patrón familiar? ¿Por qué no pensás? Eran respuestas asombrosamente parecidas a las que nosotros como terapeutas damos. No quiere decir que la terapia sea un espacio que hay que abandonar, todo lo contrario, pero tenemos que comenzar a entender eso. Hay espacio en la psicología para la inteligencia artificial. De hecho, los software y los algoritmos que se están diseñando están hechos por psicólogos. Entonces, es importantísimo que lo entendamos. Ahora, esta línea de Byung-Chul Han habla como muy pesimista, o sea, vamos a entrar en una sociedad donde va a ser hipercapitalizada, donde los sujetos no solo van a ser controlados, sino de que después de esta paranoia y de este miedo de la pandemia, vamos a necesitar satisfacer más rápidamente todas nuestras necesidades y por lo tanto nos vamos a volver mucho más consumistas. Tan así que en Inglaterra, el último estudio, que es de hace 15 días, dice que la profesión de mayor crecimiento para los próximos 5 años post pandemia va a ser la publicidad, porque se necesita hacer esto. Y hay otro dato interesante. Nosotros hablamos de que la pandemia es democrática. Bueno, Pérez Galdós, que es un español, decía, era democrática al inicio, pero ahora no es democrática. El que tiene sus recursos está aislado y no está contagiado, pero el que no los tiene se está enfermando cada vez más. Entonces, hasta el concepto de democratización de la pandemia al inicio está un poco perdido. Bueno, tenemos esa línea, podríamos ahondar mucho más, pero desgraciadamente por la pérdida de conexión y todo nos daría muy tarde, pero es una línea donde hay un Estado que lo controla todo, un grupo de personas que están alrededor del Estado nos controlan, nos dicen qué tenemos que hacer, nos preparan, nos hacen, y ¿por qué 1984? Porque pareciera ser que vamos a tener un momento para poder enojarnos y hasta nos van a dirigir hacia qué lado de protestas tendríamos. Por el otro lado, tenemos a gente como Sisig y Bugler que dice que sí, que vamos a entrar en un proceso de hipercapitalización, pero que más bien va a ser un daño que se está creando a sí misma como sociedad, ya de que realmente en la educación, en la salud, en la economía, se está destruyendo ese principio capital y que como última respuesta ante esto, va a haber un proceso muy grande de hipercapitalización que después va a terminar destruyendo la sociedad en sí misma. Cuando yo preparé este tema, hace unos días estaba leyendo un artículo de CISEC y CISEC decía, es más o menos como unas 5 semanas, y CISEC decía, la sociedad estadounidense es una sociedad tan individualista que en un momento cuando la economía es mucho más importante que la vida de los seres humanos, las personas no solo van a tender a salir, sino que van a buscar cómo sacar ese enojo. Y tiene que haber alguna chispa que va a realizar esto. Butler decía a su vez de que a lo mejor esa chispa tenía que ver con la explotación de los seres humanos, que eran los que no estaban vistos. Decía, nosotros estamos todos con el Internet, pero no nos ponemos a pensar quiénes son los que están sosteniendo este Internet. Creemos que todo tiene que ver con la inteligencia artificial, pero hay miles de personas que están haciendo que se mueva la industria, que se mueva el comercio, personas que están sobreexplotadas. Y entonces ella hablaba un poco sobre qué tipo de personas eran las que iban a explotar. De los 20 posibilidades hablaba del racismo. Bueno, cuando yo lo leí decía, bueno, no, yo estoy más a favor de lo que dice Byung-Chul Han, me parece que sí sé que hace un análisis más desde su propio deseo que un análisis a profundidad. Sin embargo, lo que mencionó es lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Un detonante por un acto de racismo
Y ese enojo que saca la gente, un enojo que es paradójico porque es una sociedad que hace casi 4 años nombró un presidente evidentemente racista y ahora resulta de que el racismo es lo que explota, aparece cuál es el papel de la psicología aquí. ¿Qué es lo que está haciendo la psicología? La sociología está investigando, la sociología nos está diciendo claramente qué pasa y nosotros en la psicología parecemos como sin darle respuesta, no sabemos hacia dónde vamos, estamos reunidos pensando qué vamos a hacer para la terapia, pero nos damos cuenta que hay un montón de campos que tenemos que comenzar a abordar. Está la tercera opción, que es una opción mixta, en la que ahora creo un poco más, que es, ok, vamos a terminar en una sociedad que va a estar más aislada, porque los que le mencionaba antes, cada persona va a querer, cada país va a querer controlar su propio núcleo. En todos los países he visto cómo se están cerrando fronteras, no solo lo que pasa en Europa, también pasa en América Latina. Nosotros aquí en Costa Rica hemos tenido grandes problemas con Nicaragua, como el movimiento de gente, si vienen o no, pero eso es el residuo de toda una historia que tenemos nosotros como países latinoamericanos, cómo es que vemos uno al otro. Me acuerdo que hace 2 años yo estaba en México y precisamente estaba en la casa de Samuel y era la migración esta de centroamericanos y cómo había gente, digamos, que se solidariamente le comenzaba a dar a estos centroamericanos comida y algunos de ellos que dejaban la comida y no la querían, más bien comenzaban a generar la contrarreacción. Bueno, ok, nosotros todavía mucho de esto lo tenemos depositado en el otro, este enojo, esta molestia. Y la propuesta es, bueno, ¿qué va a pasar con la psicología post-COVID-19? A mí me gusta el concepto de 1984, no sé ustedes. Y la primera pregunta que uno se haría es, ¿sabe uno cuándo va a acabar esto? ¿Sabemos realmente hacia dónde vamos? Pero hay pequeñas señales que se están viendo. En algunos de nuestros países, la gente está hablando si los recursos económicos para las ciencias sociales se tendrían que seguir dando. Si no somos un subcontinente, o un continente, digamos, América Latina, demasiado dedicado a las ciencias sociales y poco dedicado a las ciencias que realmente están sacando adelante posibles pandemias. Generar recursos más para biotecnología, recursos más para ingenierías en sistemas, recursos más para medicina, para el desarrollo de, no sé, de instrumentos de alta tecnología y dejar de darle tantos recursos a ciencias que pareciera ser como sociedad que no están dando y no están apoyando. Si alguno de ustedes ha leído los libros de Isaac Asimov planteaba eso en un libro que se llama Fundación, donde era una sociedad que se había vuelto tan tecnológica que decía que no había necesidad de que existieran ciencias sociales, porque las ciencias sociales eran ciencias que se dedicaban a la especulación y no a la realidad. Claro, al final del libro, para hacerles un super spoiler, las ciencias sociales eran lo más importante porque nos decían el camino hacia dónde íbamos. Pero bueno, se está hablando mucho de estos. En países como nosotros, que los recursos son realmente limitados, el pensar de que las ciencias sociales se les van a dar menos recursos es bastante serio. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Hablando con una de las personas que está aquí precisamente en el chat, ayer me decía sobre la música. ¿Verdad? Qué interesante. Todas las personas ponen música y nosotros vemos las personas en los balcones y una gente cantando una zarzuela y una ópera. Pero en la práctica la gente que trabaja con la música ha quedado completamente desempleada. Es gente que no tiene recursos. ¿Vale la pena invertir en música? Yo creo que sí, pero la pregunta la respuesta no la estoy haciendo yo, están haciendo las personas, los altos directivos de las universidades, de las sociedades en sí mismas. Yo quiero tener un psicólogo que me haga una atención terapéutica cuando realmente lo que necesito es un biotecnólogo. ¿Cuántos recursos puedo dar hasta ahí? Ok, digamos, dejemos de lado esa parte y pensemos, ¿qué otras áreas de la psicología hay que realmente van a necesitar de nosotros? Para mí la respuesta está en todas las otras áreas de la psicología. Psicología forense, no la puede hacer cualquier persona, solo los psicólogos que estamos especializados en psicología forense. Psicología comunitaria, yo no voy a dar terapia
comunitaria virtual. No vamos a tener que poner no sé, a toda la comunidad ahí. La mediación a través de la psicología. Hay áreas de la psicología, lo que estaba hablando Samuel, de especialización y estandarización, que eso lo hacemos nosotros. Hay muchas investigaciones comunitarias. Creo que hay muchas áreas de la psicología en las que nosotros tenemos que ir, y ahora aquí, mientras estoy hablando, de una pregunta que habla, sí, sobre evolucionar. Vean, yo he tenido oportunidad de ver tesis y trabajos finales de graduación de muchos países, por dicha. Pero si hay algo que es interesante, es que hace mucho, mucho tiempo los trabajos finales de graduación dejaron de sorprenderme. Todos nosotros somos parte responsable de eso, porque todos nuestros trabajos parecieran que se repiten y se repiten y se repiten a sí mismos. El impacto del psicodrama en una comunidad de mujeres que sufren de violencia. La psicología educativa y las nuevos estadios piagetianos en la sociedad de tal. Vamos a trabajar con alcoholismo y farmacodependencia en tal lugar. No sé, el moving en una empresa que el clima, o sea, nos repetimos y nos repetimos y nos repetimos y no avanzamos. Tenemos que comenzar a pensar más allá, tenemos que comenzar a hacer trabajos interdisciplinarios, tenemos que aprovechar oportunidades como estas para hacer trabajos con personas que están en Perú, personas que están en México, personas que están en Argentina, personas que están en Chile, personas que están en Brasil. Tenemos que comenzar a movernos más. Hay trabajos de investigación que son interesantísimos, pero que no nos llevan a nada. ¿Okay? La psicología tiene que comenzar a avanzar. La psicología educativa. Imagínense en esto que nosotros estamos haciendo. La psicología educativa tiene un material gigantesco. ¿Cuáles son los efectos y el impacto que tiene que ver esto en los sistemas educativos? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué es que ahora la moda es un TikTok? ¿Qué es lo que nos están haciendo los TikTok? ¿Por qué es que transformamos de un lugar al otro? ¿Qué es lo que nos produce? O sea, hay muchísimo trabajo que hacer y no nos podemos quedar como pensando en lo mismo. Sí, la psicología educativa, el sujeto aprende, el aprendizaje del sujeto está dado porque hay algo que le interesa y entonces eso le despierta el espíritu. No. O sea, tenemos que comenzar a avanzar. Hace muchos años estábamos hablando sobre cómo se daba terapia en línea y cómo se daba educación en línea y ahora lo tenemos. Las brechas que se están generando por el acceso a la tecnología son brechas que tenemos que ver cómo trabajamos. Tenemos que actuar con nuestros colegios respectivos. No puede ser que nuestros colegios sigan obedeciendo a una cierta élite socioeconómica donde se descuiden las demás personas que son los que se vuelven el sostén. Bueno, para mí, ¿qué es, para cerrar, por lo que me está diciendo Pablo, para mí, ¿qué es lo que necesita la psicología post-COVID? La psicología post-COVID lo que necesita es acción, necesita crear nuevos marcos teóricos, nuevos marcos de acción, pero necesitamos quitarnos de la mente y comenzar a desmitificar que la psicología solo es clínica. Hay muchísimos trabajos aquí, digamos, de las personas que están mañana en una conferencia, hay una colega, Ada López, que va a hablar sobre cómo se están dando los procesos de criminalización en México. Tenemos a Alberto Muñoz, que está trabajando sobre salud mental y qué se está haciendo. Tenemos a Samuel, que nos está hablando de cómo está trabajando con adolescentes. Tenemos muchísimos trabajos para todos, pero tenemos que comenzar a pensar en una psicología diferente. Hay veces nos quedamos solo pensando que la psicología latinoamericana y que tenemos que romper estos esquemas y en contra de la psicología, y no avanzamos, nos quedamos en discursos. Los latinos nos hemos caracterizado por estar en el discurso. Hay una escritora italiana que decía que América Latina tenía la gran ventaja que cuando llegaba el COVID ya sabía qué había pasado en otros países y podíamos tomar las medidas adecuadas, y no pasó. O sea, nosotros tenemos una gran tendencia a perder el tiempo, a quedarnos con grandes ideas. Tenemos que cambiar porque si no la psicología nos van a desplazar, ya nos están desplazando. ¿Qué más les puedo decir? Quisiera hablar como 10 horas, pero ya tengo aquí bastantes mensajes de que hay gente que ya está dormida. Entonces, quisiera, no sé, que me hagan las preguntas, responder. El tema es muy, muy, muy amplio. Hay miles de propuestas.
pero yo creo que la principal propuesta es no podemos seguir pensando como pensábamos antes. Bien, Félix, muchísimas gracias. De verdad, siempre es un gusto escucharte. También uno de los grandes de América Latina. Félix, dice Brian Marín, la psicología tiene que evolucionar, adaptarse no solo a las necesidades actuales, sino a la post-COVID-19. Sí, de hecho, todas las ciencias sociales siempre vamos un paso atrás de las realidades sociales, ¿verdad? Nosotros no inventamos cuál es el trastorno depresivo de la gente que va a vivir en Marte, porque todavía no hay gente viviendo en Marte, entonces no sabemos. Pero sí tenemos que comenzar a pensar más allá. Digamos, los procesos educativos, repito, no sé en otros países de América Latina, pero en Costa Rica el Ministerio de Educación ha hecho una inversión millonaria en dólares y no va a decir, bueno, ya hasta aquí se acabó, otra vez todo el mundo regresa a la presencialidad. Esto es algo que queda y necesitamos evolucionar hacia ahí. Muy bien. Michelle pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para que las personas dejen atrás a los coaching y vayan a los psicoterapeutas especializados? Michelle, esa es una pregunta súper interesante. Yo creo que el problema es que los psicólogos, hay dos problemas grandísimos con los psicólogos. Uno, que creemos que por ser psicólogo la gente ya tiene que llegar a nuestra consulta. Creemos que porque yo soy un especialista en adicciones, todas las personas que tienen problemas de adicciones van a llegar a mi consulta, cuando eso no sucede así. Y lo otro es que nos ha dado mucho miedo publicitarnos porque sentimos que con eso dejamos, que nos volvemos un poco charlatanes, digamos, y nuestro gremio se encarga de eso. Ve, los coaching ocupan, por lo menos en mi país, espacios televisivos. Los coaching ocupan espacios radiofónicos, ocupan espacios en Facebook y nosotros no ocupamos espacios. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es que también nosotros tenemos que ocupar espacios. Porque no sirve que yo salga y digas que los coaching no sirven para nada, vengan donde mí, porque es que ese coaching ya es súper guapo, ha ido a no sé cuántas charlas, todo el mundo lo conoce y entonces ¿quién soy yo? No, o sea, no, la estrategia no es hablar mal del coaching, es publicitarnos también, darnos a conocer o generar legislación. En algunos países no se puede hacer coaching sino psicólogo. Bueno, entonces ahí hay otra alternativa, que como gremio nos unamos y en nuestros países se generen legislaciones. Perfecto. Bien, Félix, se nos acabó el tiempo. De verdad, agradecerte a vos, a Samuel, el tiempo que estuvieron con nosotros. Siempre es un gusto, ¿verdad?, compartir el quehacer y la experiencia de gente muy, muy bien preparada en América Latina. Pablo, hay una pregunta que están haciendo que sí quisiera responder, que es, ¿de qué manera podemos ayudar a los profesores que muchas de las clases que imparten son agotadoras y no son creativas? Hay una cosa que es importantísima, vieras que eso es como cuando hablamos de que la psicología tiene que ser crítica. Yo no sé qué es ser crítica. Una vez unos estudiantes de quinto año de la carrera me decían, profe, ya llegamos a este nivel y siempre la psicología tiene que ser crítica. ¿Qué significa ser crítica? Pareciera ser que ser crítica es criticarlo todo. ¿Y qué significa ser creativa? O sea, es un profesor que tiene que hacer que la gente esté entusiasmada. Yo no sé ustedes, pero digamos, el curso de gerontología para mí era lo menos entusiasmado. No importaba que la profesora hubiera podido llegar y ser del Circo Soleil, yo me iba a dormir en esa clase. O sea, no. Entonces, tenemos que entender de que, bueno, por supuesto, los profesores tienen que poner de su parte, pero tenemos que entender de que también es una carrera que vamos a tener cursos que son aburridos, cursos agotadores, patologías. O sea, cuando uno lleva patología, no es un curso divertido. Es divertido cuando uno le pone los nombres de las patologías a todos los compañeros, pero después de eso, no, se acabó el curso. Tenemos que entender un poco más de esto. Perfecto, Félix. Pásame, por favor, el anfitrión. Uh-huh. Mientras te lo paso, espérate. Dame un segundo porque te tenía completamente minimizado, entonces. No sé cómo tomarlo, pero Félix, están pidiendo José Antonio Salazar que le recuerdes responder su pregunta. ¿Cuál pregunta mientras estoy? Dice José Antonio, no sé si la escribiste aquí, José Antonio.
para que... Excelente, Félix. Bueno, La pregunta, yo creo que la pregunta fue la que ya te había hecho a vos, Samuel, que era la de cómo validar las pruebas. O sea, no, sí, es cómo validar las pruebas, pero tenía que ver con la adopción, digamos, cómo se harían procesos de adopción y si se pueden hacer procesos de adopción en línea, digamos, ¿verdad? Porque hablando de estos nuevos espacios, distanciamiento social, ¿cómo se podría trabajar esto y si se puede trabajar en línea? Ok, perdón. Bien, Claro, perdón, adelante. por tiempos, vamos a finalizar en este momento. En el chat todos tienen el correo electrónico de Félix, si no pueden utilizar o escribirnos a nosotros aquí en la red. Nosotros le hacemos llegar indudablemente a nuestros ponentes sus preguntas o sus comentarios. red.internacional.profesional@gmail.com. No se nos olvide de donar, no se les olvide seguirnos en redes sociales, en el Facebook de la red también, por favor. Acuérdense que la red se alimenta también de las donaciones y el esfuerzo académico y profesional de cada uno de ustedes. Recordarles nada más, antes de cerrar, que para la próxima semana, para este viernes, perdón, 5 de junio, vamos a tener al doctor Mascaravillas de Perú, de la Universidad Privada del Norte, y bueno, tener gusto también de estar presente como parte de la red académica a trabajar un poco sobre el futuro del trabajo post-COVID y hablaremos un poco también de teletrabajo, una herramienta que de hecho con el doctor Félix Peralta aquí presente construimos, que se llama Tectra Test, de habilidades, emociones y conductas hacia el teletrabajo. Vamos a estar exponiendo un poco sobre todas estas cosas. Más que invitados, realmente acuérdense que para este viernes será a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica, 2 de la tarde, México y Perú, y 8 de la noche de España. Realmente, Samuel, Félix, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado, amigos enormes de toda América Latina. Beto, es un gusto verte por acá. Vi por ahí a Home Assist también. Bueno, Betty y Beatriz, que siempre están a la par tuya. Qué maravilla. Igual, muchachos, estudiantes y profesionales de toda América Latina y de Iberoamérica también. Tenemos gente también de España. Realmente no sé qué hacen levantados casi a las 3 de la mañana, pero bueno, bienvenidos sean. Y recuerden, quédense en casa, esto aún no ha pasado, entre todos podemos aguantar, entre todos podemos unirnos como sociedad y vamos construyendo nuestras propias realidades articuladamente. Bienvenidos a la red, amigos, muchas gracias y que pasen una muy buena noche. Muchas gracias. Hay unos mensajes que después me los mandan por correo y los contesto con muchísimo gusto, mi querido Pablo. Claro, Gracias, que sí, Dayana. Félix. Todos los correos y preguntas. Igual, muchísimas gracias. Yo estoy poniendo también mi correo, cualquier duda que tengan. Y bueno, hay algunas otras buenas ideas que están saliendo de todo esto. Perfecto. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Un gran abrazo desde América Latina hacia Iberoamérica. Muchas gracias. Nos vemos este viernes. Félix, Samuel, un gusto. Buenas noches. Un gusto, buenas noches. Un abrazo para todos. No es esa, ma.